buenas tardes nuevamente y noches a todos. Es un placer acompañarlos nuevamente en este espacio de academia junto al Grupo CTO Colombia. Antes de iniciar la charla del día de hoy, me gustaría leer por los comentarios de qué parte del mundo nos están viendo. ¿Están desde Colombia? ¿De qué parte? Cuéntenme un poquito. Bueno, tenemos desde Antioquia, súper bien. Bogotá, bueno, excelente, desde Argentina, súper bien, México. Bueno, de verdad, muchas gracias desde ya a todos los que nos están acompañando esta noche y gracias por sacar este espacio para compartir un poco de academia con nosotros. Para quienes no me conocen, mi nombre es Carla Rodríguez, creadora de la página @mdcarladb, estudiante de medicina de octavo semestre de la Universidad de Pamplona y embajadora del grupo CTO. Entonces, vamos a iniciar con la charla. ¿Me confirman, por favor, si la están viendo en los comentarios? Listo. Bueno, entonces, vamos a hablar un poquito sobre trauma craneoencefálico. Como todos sabemos, este tema es bastante extenso, por lo que pues intenté sintetizarlo al máximo. Y es importante tratarlo ya que es una de las eventualidades más frecuentes en la práctica de neurocirugía. Bueno, entonces tenemos que como definición va a ser cualquier tipo de lesión física que nos lleva a un deterioro del contenido craneal secundario, a un intercambio brusco de energía mecánica, como sucede en los accidentes automovilísticos, por ejemplo. Estos movimientos de aceleración y desaceleración van a causar una elongación y desgarro de los axones que se manifiestan clínicamente en el paciente por pérdida de la conciencia al momento del impacto. En cuanto a datos epidemiológicos, tenemos que el trauma craneoencefálico es un problema de salud pública y socioeconómico alrededor del mundo. Entre las causas más frecuentes vamos a encontrar el accidente de tránsito con un 62%, violencia con un 24% y caídas con un 8%. En cuanto a datos estadísticos de Colombia, tenemos que se presenta con frecuencia en urgencias, más o menos en un 70%, y que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para el año de 2014 señalaba que el politrauma correspondía al menos al 65,5% de las lesiones fatales, seguido por el trauma craneoencefálico aislado en un 27% más o menos. En cuanto a las lesiones cerebrales, tenemos que las podemos clasificar como lesiones leves, moderadas o graves, siendo las leves las de mayor porcentaje con un 80%, seguido de las moderadas con un 10% y las graves con otro 10%. Bueno, a partir de ahora y durante la charla vamos a ver este tipo de expresiones, por lo que es importante tenerlas claras y conocerlas y saberlas diferenciar. Entonces tenemos las lesiones primarias y secundarias. Las lesiones primarias van a ser todo tipo de daño tisular y muerte neuronal y de otras células parenquimatosas causadas por el mismo trauma. Estas pueden ser de carácter local o difusas. Seguido tenemos las lesiones secundarias, que van a ser lesiones sistémicas o intracerebrales que aparecen con posterioridad al trauma. En cuanto a las lesiones primarias, como médicos generales no vamos a poder intervenir mucho, pero sí podemos tratarlas a nuestras capacidades y evitar una lesión secundaria, que es realmente el objetivo principal. Bueno, a manera de introducción, tenemos que tener en cuenta que las muertes por trauma prehospitalarias se dan principalmente por las lesiones cerebrales con un 90%. Suele darse con mayor frecuencia en pacientes masculinos en el rango de 15 a 25 años. En el caso de las lesiones craneoencefálicas masivas, la mayoría de los pacientes con trauma craneoencefálico grave no fallecen como tal en el sitio del accidente, sino horas o días después. Y principalmente se van a dar como consecuencia de la hipertensión endocranial, la isquemia, la pérdida del control vascular generada por estos dos anteriores. Por tanto,
el trauma craneoencefálico grave sí proporciona una oportunidad de tratamiento y protección tendiente a disminuir este tipo de secuelas. Sin embargo, pues para que las intervenciones sean efectivas, deben ser oportunas, agresivas, adecuadas y principalmente estrechamente vigiladas. No solo se debe hacer un seguimiento estricto del flujo sanguíneo y la presión intracraneal, sino que el cuidado crítico de estos enfermos obliga a un abordaje de su balance hidroelectrolítico, nutricional, hemodinámico y respiratorio. Entonces, como ya lo había mencionado, el objetivo principal del tratamiento de este tipo de es prevenir una lesión cerebral secundaria. Otro punto importante aquí va a ser asegurar la oxigenación, mantener la presión sanguínea, para de esta manera tener una adecuada perfusión cerebral. Bueno, para llevar un orden de la charla, vamos a llevar una tabla de contenidos. Vamos a iniciar con anatomía craneal, pasando por un poquito de fisiología, clasificando las lesiones del trauma, un par de tips que les traje de la guía de la ATLS, manejos de cada una de las clasificaciones de las lesiones, evaluaciones secundarias, procedimientos diagnósticos y para finalizar, terapia médica de la lesión y un poquito de cirugía. Bueno, ya entrando en materia, tenemos entonces la anatomía craneal. Iniciando tenemos el cuero cabelludo, el cual es una zona muy irrigada, con gran vascularización, brindada por la carótida externa, y pues al ser irrigada por este tipo de vasos, vamos a ver que una laceración se puede llegar a presentar una gran pérdida de sangre, pasando a un choque hemorrágico e incluso muerte. Seguido tendríamos el cráneo, entonces vamos a ver que su base es bastante irregular, como vemos en la fotografía, lo cual favorece lesión del parénquima cerebral. Entonces aquí vemos que el tipo de superficie contribuye a la lesión y por consiguiente al movimiento del cerebro durante la aceleración y desaceleración. Tenemos ahora las meninges. Entonces, como ya sabemos, son tres, las cuales son las encargadas de cubrir al cerebro y protegerlas. Las meninges las vamos a encontrar justo debajo del cráneo, entre la estructura ósea y el parénquima cerebral. En la parte más externa va a estar la dura madre, seguido por la aracnoides y la pia madre. Estas nos van a brindar una doble protección, biológica y física. En cuanto a la parte biológica, vamos a ver que filtra la entrada de agentes nocivos externos. Y en cuanto a la física, vamos a ver que como tiene la propia membrana y el líquido cefalorraquídeo, van a permitir una protección en cuanto a los golpes, puede afectar y dañar el cerebro. Entonces, profundizando un poco más en cada una de ellas, tenemos que la dura madre es la capa más externa de las tres. Es la meninge más gruesa y más resistente. Va a estar en estrecho contacto con el cráneo, va a presentar una gran rigidez y se va a subdividir en dos hojas que encierran los grandes senos venosos, como vemos acá. Estos van a proporcionar un drenaje venoso importante del cerebro. Además de esto, va a contener lo que son las arterias meninges. Aquí es importante resaltar que una lesión a nivel de la meningia media puede llegar a generar en el paciente la muerte. En segundo lugar, tenemos la aracnoides, que es la capa intermedia de las meninges. Su nombre se debe a que asemeja una tela de araña. Aquí va a circular todo lo que es el líquido cefalorraquídeo, que es similar al suero. Este se va a encargar de proteger, mantener la presión interna, desechar residuos, nutrir al sistema nervioso central y transportar hormonas. Y por último tenemos a la pia madre, que es la capa interna y en contacto directo con el cerebro. Esta va a servir para evitar que ciertas partículas y sustancias indeseadas pasen a estar en contacto con las neuronas y las células gliales del sistema nervioso central. Continuando, tenemos al cerebro. Entonces, como ya sabemos, el cerebro está dividido en hemisferio derecho e izquierdo y va a estar separado por la hoz del cerebro. Aquí realmente lo importante es recordar la función de cada lóbulo, ya que a partir de allí sabremos qué tipo de consecuencias podrían generarse en el paciente. Entonces vemos que a nivel del lóbulo frontal se van a manejar todo lo que son las funciones ejecutivas y motoras. A nivel parietal sería la parte sensorial y de orientación espacial. El lóbulo temporal manejaría todo lo que es la memoria y el occipital la visión.
En cuanto al tronco cerebral, tenemos que es muy importante, ya que a este nivel encontramos prácticamente todos los orígenes de los pares craneales. Entonces, recordemos aquí que el tronco o tallo cerebral se va a dividir en tres grandes partes: el mesencéfalo, la protuberancia y la médula. Y cuando no hay una actividad mesurable a nivel cerebral y a nivel del tronco encefálico, podríamos sospechar de lo que sería una muerte cerebral. Continuando, tenemos al cerebelo. Este se va a dividir en tres vías: la espinocerebelosa, la vestíbulo-cerebelo y la córtico-cerebelo. Cada una de ellas va a tener una función específica. Entonces, la espinocerebelosa va a regular el tono muscular y el control postural. El vestíbulo-cerebelo nos va a permitir mantener el equilibrio y los movimientos oculares. Y por último, el córtico-cerebelo, que permite la modulación de la actividad voluntaria, como también la memoria procedimental. Por otro lado, tenemos el sistema ventricular. Entonces vamos a ver que el líquido cefalorraquídeo se produce constantemente dentro de los ventrículos y se absorbe a nivel de la superficie del cerebro. La presencia de sangre va a impedir la correcta reabsorción del líquido cefalorraquídeo, por lo que se podría generar un aumento de la presión intracraneal. Entonces vamos a ver que ciertas lesiones, como son los hematomas y las masas, van a generar un desplazamiento de los ventrículos. Y por último tenemos los compartimientos intracraneales. Aquí tenemos que tener en cuenta al tentorio, que es lo que nos permite dividir entonces las áreas supra e intratentoriales, que es lo que vemos acá en la foto. Lo importante de esta estructura es que el nervio oculomotor corre a lo largo de la tienda del cerebelo y este puede ser comprimido en caso de que haya una herniación. Entonces, si nosotros observamos este tipo de signos en el paciente, como vemos acá en la foto, es decir, una pupila desigual o anisocórica, esto nos puede dar sospecha de que hay compresión o daño a nivel del nervio en cuestión, o en el peor de los casos, una herniación. Bueno, ahora pasamos a lo que sería la revisión fisiológica. Aquí vamos a tocar ciertos puntos de importancia. Primero de ellos va a ser la presión intracraneal. Entonces, tenemos que es la presión que existe dentro del espacio craneal, craneoespinal. El valor normal va a oscilar entre 5 a 15 milímetros de mercurio. Es importante que tengamos en cuenta que el valor normal va a depender mucho de la edad del paciente. Entonces vemos que en el paciente adulto sano, en una posición de decúbito supino o de decúbito lateral, la presión intracraneal media normal debe ser inferior a 12 milímetros de mercurio. En pacientes menores de 5 años, el valor se reduce más o menos a 10 milímetros de mercurio, y si el paciente es menor de 2 años, puede ser de 5 milímetros de mercurio. ¿Cuándo hablamos entonces de una hipertensión intracraneal? Obviamente cuando es superior a 15 milímetros de mercurio, según las guías de la ATLS, y esto sería según la parte teórica. Pero además de esto, la ATLS recomienda tratamos al paciente y este maneja una presión intracraneal superior a 20 milímetros de mercurio. A partir de entonces, ¿de qué cifras encontraríamos complicaciones en el paciente? Bueno, según la guía de la ATLS, estaríamos frente a una presión intracraneal de 22 milímetros de mercurio o superior a esta. Aquí es importante también recordar qué tipo de área ocupan las estructuras a nivel del parénquima. Entonces, como vemos en la gráfica del lado derecho, vemos que el cerebro es quien más ocupa área con un 80%, seguido por el volumen venoso y arterial con un 10%, como vemos en esta primera imagen. Y la formulita que vemos de la parte inferior es una formulita que realmente creo que deberían aprenderse y que la deben tener bastante en cuenta, ya que es la presión de la perfusión cerebral. Aquí vamos a tener en cuenta lo que es la presión arterial media y a esta se le va a restar la presión intracraneal. ¿Por qué es importante? Porque debemos tener en cuenta que la perfusión cerebral va a ser la principal causa de muerte, seguida de la hipoxia y la hipoperfusión de los órganos. Entonces,
es importante, primero, que se aprendan la fórmula, que la sepan trabajar y que sepan en qué valores circula la presión de la perfusión cerebral, que sería 50 a 70 milímetros de mercurio. Vamos a tener que también la hipertensión intracraneana va a tener causas principales. Una de ellas va a ser el aumento como tal de la presión del líquido cefalorraquídeo, la elevación de la presión ya sea por una masa o tumor, sangrado dentro del cerebro o líquido alrededor de este. Y además hay que tener en cuenta que si hay una elevación de la presión intracraneal, se va a generar una reducción de la perfusión cerebral y esto a su vez va a causar o exacerbar lo que sería una isquemia por bajo retorno. Continuando, tenemos la doctrina de Monroe-Kelly. Entonces, esta nos va a indicar que el cerebro, al ser una estructura rígida, no tiene la capacidad de distenderse. Entonces, como veíamos en la diapositiva anterior, cada una de las estructuras que se encuentran dentro del cráneo va a tener un espacio específico. Y si uno de ellos aumenta en volumen, el otro, por consiguiente, va a tender a disminuir. Por ejemplo, en la gráfica que vemos acá en la parte superior, vemos en la parte inferior el volumen y en la vertical lo que sería la presión. Entonces vemos que a medida que aumenta el volumen en la fase 1, habrá una compensación, pero luego va a llegar a un umbral que sería la fase 2 y va a empezar a aumentar la presión, lo que nos daría continuidad a la fase 3. Si esta aumenta más de lo normal, puede llegar a presentarse una herniación en el paciente. Entonces vemos que el volumen total de los contenidos intracraneales debe permanecer constante. Si uno de ellos aumenta, los otros sí o sí van a tener que disminuir de alguna forma. Entonces tenemos que los contenidos intracraneales inicialmente pueden compensar una nueva masa intracraneal, como por ejemplo los hematomas subdurales o los hematomas epidurales. Si el volumen de la masa alcanza un umbral crítico, va a aumentar la presión intracraneal, va a generarse una pérdida de la compensación fisiológica y esto va a conducir a una reducción o cese del flujo sanguíneo cerebral. Entonces, pasando a la siguiente gráfica que tenemos de este lado, lo podemos ver de una forma un poco más dinámica. Entonces, tenemos que en la primera línea sería el parénquima totalmente equilibrado con la distribución correspondiente. En la segunda línea, vemos lo que sería un estado de compensación posterior a la aparición de una masa. Aquí vamos a ubicar la masa de color verde. Entonces, recordando lo que les mencionaba hace un momento, lo que se hace es, de cierta forma, se libera presión, abriendo lo que serían las llavecitas que vemos hacia los extremos de cada lado. Y de esta forma evitar un aumento de presión. Pero si la masa no para de crecer, lo que va a generar es una descompensación y por consiguiente un aumento descontrolado de la presión intracraneal. Bueno, ahora, ¿cómo clasificamos las lesiones? Entonces vamos a tener de acuerdo a la gravedad y de acuerdo a la morfología. De acuerdo a la gravedad vamos a tener la escala de Glasgow, que todos lo conocemos. Entonces, si el Glasgow es inferior a 8, vamos a tener un paciente comatoso o con una lesión cerebral grave. Si el Glasgow va de 9 a 12, va a ser una lesión moderada. Y si es de 13 a 15, va a ser leve. En el caso de los pacientes pediátricos, va a variar un poco esta escala. Vamos a manejar la misma escala de Glasgow con la diferencia de que en el caso de los lactantes, la respuesta verbal va a ser de acuerdo a ciertas expresiones. Si el niño está sonriente, si sigue sonidos u objetos, si por el contrario está irritable o llora con el dolor. Y en el caso de los niños, estamos hablando ya de una edad en la que los niños pueden hablar un poco mejor, estaríamos al frente de un paciente orientado o con conversación desorientada, con palabras inapropiadas o con sonidos incomprensibles. Por otro lado, tenemos entonces lo que sería la clasificación de acuerdo a la morfología. Entonces tenemos lo que son las fracturas de cráneo y las lesiones intracraneales. Estas últimas se pueden presentar como contusiones, hematomas y lesiones difusas o hinchazón. En cuanto a las fracturas de cráneo y la estructura ósea, van a ocurrir directamente en la bóveda o base del cráneo.
Estas pueden ser lineales, que es en el 80% de las ocasiones, y abiertas o cerradas en el 20% de las ocasiones. Las fracturas de base de cráneo requieren un TAC para su correcto diagnóstico. Entonces vamos a tener en el paciente ciertos signos que nos pueden indicar una fractura de base de cráneo. Entonces es el paciente con con ojos de mapache o equimosis periorbital, con signo de Battle o equimosis retroauricular, con rinoliquia, que es la pérdida de líquido cefalorraquídeo por la nariz, otoliquia, que sería la pérdida de líquido cefalorraquídeo por el oído, o incluso parálisis facial, pérdida de la audición. También es importante aquí mencionar que al haber fracturas que atraviesan los canales carotidios, se pueden dañar claramente las arterias carótidas, ya sea por disección, por pseudoaneurisma o por trombosis, por lo que se recomienda realizar exámenes adicionales como sería la arteriografía cerebral o la angiografía convencional. Entonces, ya para que se vayan empapando un poco más del tema, les traigo la foto de una fractura. Entonces podemos ver del lado izquierdo una fractura diastásica de la sutura coronal y del lado derecho podemos ver una fractura de base de cráneo en la fosa anterior con fractura deprimida, además de otras fracturas de carácter lineal, como vemos acá señaladas por las flechitas. Es importante recordar, en base a lo que les mencionaba en la diapositiva anterior, que la fractura de base de cráneo, como la que tenemos aquí, puede presentarse en el paciente principalmente con 3 signos: el signo de Battle, los ojos de mapache y presencia de hemotímpano, para que lo tengan presente. En cuanto a las lesiones intracraneales, estas van a resultar de la laceración de vasos pequeños y mediano calibre a nivel del parénquimo. Estas pueden subclasificarse en focales y difusas. En cuanto a las difusas, vamos a encontrar entonces múltiples lesiones a nivel cerebral, como hemorragias puntiformes entre materia gris y blanca, donde vemos afectado todo lo que es la estructura del parénquima, como lesiones de cizallamiento. Se puede presentar también un trastorno neurológico transitorio no focal. Entonces, en cuanto a las difusas, vamos a ver que el primero de ellos va a ser la lesión axonal difusa, que es la que tenemos en la parte superior derecha. Esta es una de las lesiones más frecuentes producida por las fuerzas de aceleración, desaceleración, con componente rotacional que se ejercen sobre el cerebro al momento del accidente. Está presente como hemorragias puntiformes y es una de las formas más severas de daño difuso. Se puede presentar también con expresiones clínicas leves, con alteración breve de la conciencia, y en su forma más grave hay un coma prolongado producido por la presencia de focos hemorrágicos a nivel del cuerpo calloso. Aquí podemos ver entonces en la imagen lo que sería una secuencia DW1 que nos ayuda a determinar el trauma cuando está en etapa aguda y subaguda. Y vemos cómo está señalado con las flechitas rojas lo que serían las hemorragias puntiformes de forma generalizada en todo el parénquimo. Ahí. Por otro lado, tenemos la conmoción. Este va a estar relacionado con la discapacidad neurológica permanente, pérdida de conciencia transitoria con recuperación rápida, y es la forma más leve de lesión difusa. Entonces, estas imágenes en la parte inferior son de un paciente de 54 años que se cayó de una bicicleta con pérdida transitoria de la conciencia, Glasgow en el momento de la lesión de 13 y al ingreso hospitalario estaba con un Glasgow de 15. Se le realizó el primer TAC, que es el que vemos de este lado, en el cual muestra una lesión hiperdensa, interpretada inicialmente como una hemorragia subaracnoidea, pero al solicitar la resonancia se puede detallar en secuencia T2 múltiples focos de lesiones por cizallamiento hemorrágico. Como vemos aquí hay una en la parte frontal, otra a nivel temporal, otra a nivel occipital. El paciente además expresa que a los 3 meses posterior al trauma sigue presentando dolores de cabeza persistentes, lo que nos da a entender que este tipo de lesiones intracraneales, como es la conmoción, así como son de rápidas y de leves, puede llegar a tener consecuencias a largo plazo en el paciente, independientemente si se trata o no.
En cuanto a, a las lesiones intracraneales focales, vamos a ver que se encuentran mejor delimitadas en un solo lugar. Y aquí tenemos los tres primeros, que serían los hematomas intracraneales traumáticos: epidural, subdural, el intracerebral. Y por último tenemos a las contusiones cerebrales. Esta vamos a hablar más profundo en cada una. Entonces, en cuanto al hematoma epidural o hematoma en forma de limón, para que vayan asociando un poco, se da por un desgarro de la arteria meningia por fracturas, o de los vasos durales del cráneo de forma biconvexa o lenticular. Este puede empujar la dura madre y pueden ser temporales o temporoparietales. Entonces, como vemos, se va a dar entre la tabla interna ósea y la dura madre. Clásicamente, según la literatura, debajo de un foco de fractura temporoparietal vamos a tener lo que es una lesión de la arteria meningia media, creándose entonces un hematoma de rápido crecimiento, como vemos en este TAC. Entonces tenemos la fractura como el pequeño hematoma que vemos de este lado, y pasadas las 4 horas creció de forma considerable, lo vemos de este lado. En cuanto al cuadro clínico de los pacientes, vamos a ver que tienen un intervalo de lucidez en el 14%, con un deterioro neurológico, nubilación, hemiparesia, contralateral, descerebraciones respiratorias, hiper e hipodensidades. Entonces, por eso vemos lo que vemos señalado por las flechitas, unas partes son más claras que otras. A eso le llamamos hiper e hipodensidades. Este tipo de hematomas tienen un muy buen pronóstico. Continuando, tenemos al hematoma subdural. Estos son más comunes que los epidurales. Se encuentran entre la dura madre y la aracnoides, expresándose más o menos en el 30% de los pacientes. Suelen ajustarse en los contornos del cerebro y suele ser más severo. También conocido como hematoma de media luna. Este puede ser dado por sangrado arterial o venoso y puede clasificarse dependiendo del tiempo de evolución. Entonces vamos a tener el agudo, subagudo y crónico. El agudo vamos a encontrarlo hiperdenso, es decir, blanco, como vemos en la primera imagen. Subagudo va a ser isodenso, que es lo que vemos reflejado en la imagen C. Ya lo vemos un poquito más difuso. Y crónico sería mayor a 14 días, que sería hipodenso, como lo vemos en la última imagen. En cuanto a la lesión venosa en la superficie cerebral, vamos a ver que se puede dar a partir de dos tipos de fuerza: la fuerza de contacto o la fuerza de inercia. ¿Sí me están escuchando bien? Ah, vale, perfecto. Listo. Esto, como venía diciendo, entonces las lesiones venosas van a tener dos tipos de fuerza: la fuerza de contacto y fuerzas de inercia. En cuanto a las fuerzas de contacto, vamos a ver que va a haber un sangrado cortical en el espacio subdural adyacente y va a estar asociado a un lóbulo estallado. En caso de presentarse este tipo de casos, suele ser bastante complejo. Y por otro lado están las fuerzas de inercia que rasgan las venas, dándose la convexidad cerebral. En esta imagen entonces podemos ver también lo que sería un mix entre hiper e hipodensidades, dándonos sospechas de que el sangrado es agudo y activo, como vemos acá. Hay que tener en cuenta que este tipo de hematomas se pueden extender a lo largo de la convexidad, como vemos en esta imagen. Acá. Incluso puede extenderse hacia la hoz, signo conocido como la hoz peluda o engrosada, que sería la segunda imagen que tenemos aquí. Y aquí vemos en la última imagen cómo también un hematoma subdural puede incluso extenderse hacia el tentorio. Este tipo de lesiones, de hematomas subdurales, suelen ser de mal pronóstico. Seguido tenemos ahora los hematomas intracerebrales. Estos van a estar causados por la ruptura de un vaso sanguíneo dentro del cerebro o por un traumatismo, como sería un accidente automovilístico. Se encuentran directamente en el parénquima cerebral
y la sangre se puede acumular en el tejido cerebral o debajo del cráneo, y este a su vez ejercerse presión sobre el mismo. Entonces, en este vamos a tener que van a estar asociados a contusiones lobares extensas, y de hecho a veces es un poco difícil de distinguir. ¿Cómo vamos a tener un punto clave para distinguirlo entre un hematoma intracerebral y una contusión? El punto clave va a ser la cantidad de sangre que vemos en el parénquima. En el caso de los hematomas intracerebrales, suelen ser lesiones que ocupan al menos 2/3 de sangre, como estamos viendo en las imágenes. Entonces, es un hematoma bastante grande y que ocupa bastante área a nivel del parénquima. Van a ser colecciones de sangre homogéneas e hiperdensas y tienden a tener menos edema. Entonces, aquí tenemos lo que sería la contusión cerebral. Vemos que este suele ser más bien algo heterogéneo, si nos guiamos más o menos por esta imagen. Si la comparamos esta con esta, yo creo que ya podemos ir viendo las diferencias entre uno y otro. Entonces, la contusión cerebral del lóbulo temporal adyacente, que es la imagen que estamos viendo en el centro de la diapositiva, va a ser adyacente al peñasco o hueso petroso. Estas contusiones de volumen considerable tienden a ser heterogéneas en apariencia y se ven como áreas moteadas con mezclas entre hiper e hipodensidades. Como vemos en estas otras imágenes, además es importante su diagnóstico, ya que este tipo de contusiones pueden generar hematomas intracerebrales tardíos. Si nos pasamos a la imagen del lado izquierdo, aquí vamos a ver que las imágenes son mucho más pequeñas en cuanto a las contusiones, lo que a su vez pues, va a disminuir la sensibilidad de la tomografía para detectar la lesión. Estamos hablando más o menos de un 56% de sensibilidad perdida. Y para este tipo de casos, pues la resonancia es un poco más óptima. Aquí también en la última imagen del lado derecho podemos ver las lesiones bastante pequeñas, distribuidas a nivel occipital, frontal. Bueno, las 9H mortales en trauma. Yo creo que este es un punto importante, si le pueden tomar pantallazos, si lo pueden anotar. Es bastante importante porque cada una de ellas nos va a indicar qué tan buen pronóstico o qué tan mal pronóstico va a tener el paciente. Iniciando, tenemos a la hipoxia. Debemos recordar que el cerebro es 100% dependiente de glucosa aeróbica y por tanto, si lo deprivamos del combustible oxidativo por excelencia, prácticamente lo estamos obligando a realizar un metabolismo anaeróbico, que no solo va a ser ineficiente en la producción de energía, sino que va a dejar como producto de desecho ácido láctico, lo que a su vez va a disminuir el pH intracelular, desacoplando los diferentes complejos enzimáticos y citosólicos. Continuando, tenemos la hipotensión. Aunque en condiciones normales la autorregulación vascular cerebral es capaz de mantener un flujo sanguíneo cerebral, estamos hablando de niveles estables, en cuanto a presión de perfusión cerebral, después de un traumatismo esta capacidad se pierde. Entonces vamos a ver que el flujo sanguíneo cerebral ya no va a autorregularse, sino que por el contrario va a depender directamente de la presión de perfusión cerebral y por consiguiente va a dar una hipotensión marcada. En tercer lugar tendríamos la hipercapnia. Entonces, los aumentos de la PCO2 van a producir una vasodilatación cerebral, lo cual va a conducir al aumento del volumen vascular cerebral y por ende, al ocupar un espacio dentro de un cerebro turgente, de un cerebro con trauma, va a aumentar lo que es la presión intracraneal. En cuanto a la hipocapnia, vamos a tener que, desafortunadamente, durante muchos años fue un paradigma de tratamiento, porque, como lo voy a mencionar más adelante, la hiperventilación del paciente con trauma craneoencefálico ha sido fundamentado en el efecto fisiológico que tiene lo que es la disminución de la PCO2 sobre el diámetro de los vasos sanguíneos cerebrales. Entonces, en cuanto a la hipocapnia, vamos a tener un poquito de disputa ahí. Seguido tendríamos la hiperglucemia. Entonces, la hiperglucemia hace parte de la respuesta metabólica al estrés.
Pero ¿qué pasa? Cifras por encima de 200 miligramos por decilitro son deleterias, ya que aportan sustrato en exceso para la glucólisis anaeróbica, lo que va a empeorar la lactoacidosis que se viene generando a partir de, de la hipoxia. En contraparte tenemos la hipoglucemia. Esta va a ser independientemente de lo lesivo que puede ser la hiperglucemia. Pero no es menos cierto que la ausencia de sustrato metabólico va a conducir a una falla energética irreversible, ya que la neurona va a ser incapaz de oxidar otros metabolitos como cuerpos cetónicos o aminoácidos. Tengan en cuenta que al haber hipoxia va a haber ácido láctico circulante. Continuando tenemos la hiponatremia. Durante las fases iniciales del traumatismo se produce el fenómeno conocido como cerebro perdedor de sal. Este se va a caracterizar por una marcada natriuresis, inducida por aumentos en la secreción hipotalámica del péptido natriurético B, lo que a su vez va a dar como consecuencia una hipoosmolaridad hiponatrémica. La octava H va a ser la hipertermia. Entonces vamos a ver que por cada grado centígrado la tasa de consumo metabólico de oxígeno va a aumentar entre un 13 a 17%. Esto, en presencia de un cerebro hipermetabólico y dependiente de perfusión, lo va a poner en alto riesgo, pues al aumentar la tasa metabólica puede desacoplarse la curva de aporte-consumo, induciendo a la llamada hipoxia hipermetabólica. Y por último tenemos la hipoalbuminemia. Esta se va a dar por el hipercatabolismo generado por el traumatismo y va a tener similitud y va a evolucionar de la manera tan rápida como en un paciente quemado de gran extensión. Bueno, tips de la ATLS. Independientemente de las razones que motiven la consulta del politraumatizado a urgencias y del órgano afectado, siempre se deben seguir los criterios del Colegio Americano de Cirujanos en el ATLS. Esto para iniciar la reanimación. Entonces, vemos que el tratamiento del trauma craneoencefálico va a iniciar con el manejo prehospitalario y seguido de este en sala de urgencias. A esto le conocemos como la hora dorada, que hace alusión a la importancia del manejo inicial en los primeros 60 minutos que se presenta la lesión, ya que aquí es donde vamos a dar manejo a las lesiones primarias y evitar la aparición de lesiones secundarias. El manejo se va a hacer entonces en base a los lineamientos de la ATLS y con la valoración rápida que conocemos como la ABC del trauma. Entonces, prosiguiendo de esta manera, vamos a iniciar con la vía aérea con intubación en pacientes con trauma craneoencefálico grave, teniendo en cuenta que se debe manejar una ventilación evitando la hiperventilación, salvo en situaciones de deterioro neurológico evidente. De igual forma, debemos mantener la hemodinamia del paciente, control del dolor y agitación, inmovilización cervical y de fracturas ortopédicas, mantener lo que es la normotermia, porque ya vimos que la hipertermia es bastante lesiva con el cerebro, minimizar el tiempo del transporte al hospital y de igual forma debemos controlar estrictamente, como lo he venido mencionando, la temperatura, la glucemia, las crisis comiciales y la sepsis. Entonces, ahora vamos a sintetizar un poquito los puntos claves de la ATLS para que tomen nota. Entonces, en cuanto a las vías respiratorias, vamos a ver que una lesión cerebral grave puede desencadenar hipoxia transitoria y parada respiratoria. Entonces, si tenemos un paciente comatoso, es decir, con un Glasgow de 8, este va a requerir una intubación endocraneal. Eso es fijo. La ATLS a su vez va a recomendar lo que es ventilar al paciente 100% de oxígeno, luego solicitar un AGA y hacer ajustes de acuerdo a la FiO2 del paciente. Recuerden también que mantener a un paciente 100% oxígeno también es tóxico. Entonces, debemos manejar las cifras siempre y ajustarlo siempre de acuerdo a la FiO2. Continuando, tenemos la circulación. Entonces, la hipotensión por lo general no se debe a la lesión cerebral en sí, excepto en las fases terminales cuando ocurre una insuficiencia cardíaca o si hay lesión de la médula espinal concomitante. Hay que tener en cuenta que la hemorragia intracraneal no causa shock hemorrágico y que en el caso del paciente hipotenso debemos establecer una euvolemia con productos sanguíneos y líquidos isotónicos.
Entonces, para mejorar los resultados, debemos tener en cuenta la presión arterial sistólica. Si el paciente que estamos tratando tiene de 50 a 69 años, es recomendable manejar presiones arteriales mayores a 100 milímetros de mercurio, presiones arteriales sistólicas. Si el paciente, por el contrario, tiene de 15 a 49 años, es recomendable manejar cifras superiores a 110 milímetros de mercurio. En cuanto al examen neurológico, siempre debemos priorizar la estabilidad cardiovascular del paciente. Cuando el paciente ya esté estable cardiovascularmente, pasamos al examen neurológico. Aquí el objetivo principal va a ser determinar primero la puntuación de Glasgow, seguido la respuesta pupilar a la luz, el déficit neurológico focal, evaluar si hay presencia de drogas, alcohol u otro tipo de sustancias tóxicas. Algo importante, nunca debemos tratar a pacientes con ojos de muñeca o con signos de ojos de muñeca. Esto hasta que una lesión de columna se haya descartado o si hay lesiones a nivel del tronco encefálico. En caso de ser así, de que haya una lesión a nivel de columna o a nivel del tronco encefálico, estaríamos hablando de una posible muerte cerebral. Y por último tenemos los anestésicos, analgésicos y sedantes. Estos debemos utilizarlos con precaución en este tipo de pacientes, ya sea porque estamos sospechando del trauma o porque ya lo hayamos confirmado. Debemos tener cuidado con el uso excesivo de los mismos, ya que puede causar retraso del reconocimiento de la lesión cerebral grave y a su vez, pues, deteriorar la respiración del paciente. Entonces, como alternativa, vamos a utilizar lo que son agentes de corta duración y fácilmente reversibles. Entonces, en la analgesia vamos a ver narcóticos intravenosos que se pueden revertir con naloxona, el cual es un antagonista opioide. Y por otro lado, tenemos la benzodiazepina intravenosa de acción corta, midazolam. Bueno, en cuanto a las directrices del tratamiento y manejo, vamos a iniciar con la lesión leve, es decir, con un Glasgow en un paciente 13 a 15 en promedio. Entonces, el paciente claramente ha sufrido una conmoción cerebral con pérdida transitoria neurológica y la historia, pues, de una breve pérdida de conciencia. Esto al inicio puede ser un poquito difícil de confirmar porque el paciente, si nos damos cuenta, pues, tiene un Glasgow bastante elevado. Entonces, este tipo de cuadros clínicos pueden confundirse por intoxicación de alcohol u otros tóxicos. Lo que tenemos que hacer primero entonces en estos pacientes es completar la historia clínica de forma detallada, evaluar el nivel de conciencia y lo que se tiene que hacer aquí realmente es un examen general neurológico y de las diferentes afecciones, así como también pues toma de radiografías según lo requiera, solicitud de toxicología en sangre y orina y la tomografía. La tomografía vamos a solicitarla desde el paciente con un trauma craneoencefálico leve hasta un trauma craneoencefálico grave. Independientemente, el trauma craneoencefálico debe solicitarse tomografía. Entonces, ¿cuándo admitimos al paciente? Es decir, ¿cuándo lo vamos a dejar hospitalizado? Cuando el TAC es anormal, cuando hay una lesión penetrante en cabeza, cuando hay una historia de pérdida prolongada del conocimiento, cuando hay un deterioro del nivel de conciencia y por consiguiente una disminución del puntaje de Glasgow, cuando el dolor de cabeza pasa de ser moderado a ser intenso, cuando hay una fractura de cráneo, cuando hay fuga de líquido cefalorraquídeo y cuando hay defectos neurológicos focales persistentes. Entonces vamos a tener que el TAC siempre lo vamos a tener en cuenta para las fracturas de base de cráneo, para pacientes con pérdida de conciencia mayor a 5 minutos, cuando se sospecha de fractura de cráneo abierto y cuando el paciente es mayor de 65 años. Ahora, ¿cuándo debemos hacer una interconsulta a neurocirugía? Entonces, primero, cuando vemos anormalidades en el TAC, cuando el paciente está sintomático y presenta anormalidades neurológicas. Siempre debemos solicitar interconsulta a neurocirugía por esos 3 puntos claves. Seguimos ahora con la lesión cerebral, moderada, es decir, un paciente con un Glasgow entre 9 y 12. Entonces, este va a estar presente en al menos 15% de los pacientes. Aún el paciente puede seguir órdenes simples, pero tener cierta somnolencia o confusión. 10 a 20% de estos pacientes suelen deteriorarse y caer en coma, por lo que se recomienda un TAC de seguimiento dentro de las 24 horas.
si el primero es, si eso teniendo en cuenta si el primero es anormal o si hay deterioro del paciente. En cuanto al manejo, vamos a ver que es bastante similar al de la lesión leve. Aquí se deben solicitar además análisis de sangre y claramente la tomografía, como en todos los casos. Es muy importante tener el control neurológico e imagenológico en este tipo de pacientes, ya que, como lo he mencionado, al menos 10% de ellos van a caer en coma. 90% de los pacientes suelen mejorar, pero siempre debemos estar en un control neurológico con este tipo de pacientes porque en cualquier momento se deteriora su estado neurológico y cae en coma. Por último, tenemos lo que sería el manejo de la lesión cerebral grave, es decir, un Glasgow entre 3 y 8. Entonces va a estar presente en al menos 10% de los pacientes, no van a seguirnos órdenes simples, incluso después de estabilizarlos cardiopulmonarmente, incluye múltiples lesiones cerebrales, es importante un diagnóstico y tratamiento oportuno en este tipo de casos. Como lo mencionan las guías de la ATLS, y se los recuerdo nuevamente, todo paciente con un trauma craneoencefálico grave requiere intubación y permeabilidad de la vía aérea. Y para esto vamos a traer a colación sample, que es el que tenemos del lado izquierdo de la diapositiva. Entonces, esta es una evaluación rápida que podemos ocupar segundos, máximo un minuto, del estado fisiológico del paciente, sin ser necesaria la exploración física ni la toma de las constantes. Entonces vemos que la S va a ser todos los signos y síntomas que estamos viendo, incluso sin tocar al paciente. La A serían las alergias, M de medicamentos, P por patologías, L que sería la última comida que haya ingerido y hace cuánto fue, y por último las enfermedades relacionadas con el evento. Aquí debemos tener claro que el enfoque de esperar y ver qué pasa podría ser fatal en el paciente, por lo que claramente no se recomienda que se maneje así. Y por el contrario, debemos actuar lo más rápido posible para que el paciente pues tenga las menores complicaciones a largo plazo. Debemos evitar la hiperventilación en las primeras 24 horas, a menos de que haya signos de herniación. Aquí hago hincapié, ya que, como mencionaba en las 9H mortales, la hiperventilación puede barrer con el CO2 y por ende pues disminuir la presión intracraneal. En el caso de los pacientes con herniación, también se podría presentar la complicación de vasoconstricción. Entonces, debemos tener presente lo que son la respuesta a la luz pupilar y el examen neurológico focal. En cuanto a los agentes terapéuticos, siempre se recomienda manejarlos luego de la interconsulta por neurocirugía, ya que la administración de cualquier líquido para la reposición puede generar complicaciones en el paciente. En cuanto a los agentes que se pueden utilizar, vamos a tener el manitol para disminuir la presión intracraneal, de esto vamos a hablar un poquito más adelante, y la solución salina hipertónica. Hay que tener claro que en los pacientes con trauma craneoencefálico vamos a manejar soluciones isotónicas e hipertónicas, nunca hipotónicas. Continuando, tenemos ahora lo que sería la evaluación secundaria. Esta va a consistir en una evaluación completa. Entonces, en este punto, la ATLS hace énfasis en realizar exámenes neurológicos seguidos. Esto con el fin de detectar señales tempranas de hernia del lóbulo temporal o uncal, como lo estamos viendo del lado izquierdo de la diapositiva. Nos vamos a enfocar en las hernias uncales. Entonces, vamos a ver signos como la dilatación de la pupila o la pérdida de la respuesta pupilar a la luz. Hay que tener en cuenta que no todos los pacientes que presentan estos signos van a tener una herniación uncal, porque también pues un traumatismo directo en el ojo puede causar una respuesta pupilar anormal. Entonces también es importante no solamente el examen físico que le estamos haciendo directamente al paciente, sino también ayudarnos con las imágenes diagnósticas. Bueno, en cuanto a procedimientos diagnósticos, vamos a tener que el gol estándar va a ser el TAC. Y claramente pues el de más bajo costo. Entonces, si la lesión es moderada o grave, el scan de la cabeza se debe realizar siempre luego de la estabilización hemodinámica del paciente. En cuanto al TAC,
vamos a tener que debe repetirse si hay un cambio en la clínica del paciente o si por el contrario presenta una lesión subfrontal, contusión intraparenquimatosa temporal, si el paciente es mayor de 65 años o recibe tratamientos anticoagulantes, si hay sangre intracraneal o si, como estamos viendo en la imagen inferior derecha, hay un cambio a nivel de la estructura de la línea media, es decir, se está presentando un efecto masa. En este punto hay que tener en cuenta que si hay un desplazamiento de 5 milímetros o más de la línea media, está indicada la cirugía para evacuar el coágulo o contusión que esté causando dicho desplazamiento. Porque, como les mencionaba a nivel anatómico y fisiológico, cuando se presenta un efecto masa que bloquea los ventrículos, automáticamente la redistribución del líquido cefalorraquídeo se va a ver afectada también, y eso a su vez va a afectar y aumentar la presión intracraneal. Bueno, en cuanto a las terapias médicas de la lesión cerebral, vamos a tener que, como objetivo principal, va a ser evitar o prevenir el daño cerebral secundario, ya que puede desarrollarse un aumento de la presión intracraneal, convulsiones, edemas, disminución del flujo, isquemia, shock, hipotensión, o sea, la cantidad de complicaciones es larga. Entonces, vemos que en el primer grupo están los líquidos intravenosos. Estos van a mantener la volemia, todo lo que son los fluidos y sangre va a ser por vía intravenosa, claramente, y se debe tener en cuenta que una hipovolemia en el paciente es perjudicial. Eso sí, hay que tener cuidado en no sobrecargar al paciente con líquidos, evitar el uso de líquidos hipotónicos, como les mencioné anteriormente, siempre usar isotónicos o hipertónicos. En cuanto a los fluidos con glucosa, pueden causar hiperglucemia, por lo cual no se deben utilizar, y el lactato de Ringer o la solución salina, vamos a utilizarla para la reanimación. Por otro lado, tenemos la hiponatremia, la cual se va a asociar con edema cerebral, y también debemos tener cuidado porque debemos prevenir ese tipo de eventualidades. En cuanto a la anticoagulación y la corrección de la misma, vamos a tener bastante cuidado con los pacientes con trauma craneoencefálico que estén tomando anticoagulantes, por lo que es recomendable solicitar, además del TAC y de todos los exámenes cuando ingresa un paciente con trauma, solicitar un INR y ver en qué estado se encuentra el paciente. Si el paciente está tomando, digamos, aspirina, es recomendable brindar como tratamiento plaquetas. En caso de la warfarina, vitamina K, y si está usando heparina, se recomienda el uso del sulfato de protamina. Otro tratamiento que me había mencionado y que es de bastante complejidad para tratar es la hiperventilación. Entonces, siempre se va a preferir la normocapnia, pero ¿en qué momentos podemos hiperventilar al paciente? Entonces, vemos que hiperventilar va a reducir la presión parcial de dióxido de carbono, lo que va a generar una vasoconstricción cerebral y por consiguiente una isquemia o deterioro de la perfusión cerebral. Entonces, ¿cuándo lo vamos a solicitar o cuándo lo vamos a desarrollar? Cuando tenemos sospecha de una herniación cerebral en el paciente. Entonces, vamos a tener mayor riesgo de lesión si esta cifra, las cifras normales, van a caer por debajo de 30 milímetros de mercurio. Entonces, vamos a ver que la hipercapnia mayor a 45 milímetros de mercurio va a promover la vasodilatación y por consiguiente un aumento de la presión intracraneal. En cuanto al manitol, vamos a tener que se utiliza como la solución de elección para reducir la presión intracraneal. Vamos a utilizar la solución al 20%, 20 gramos de manitol por 100 mililitros de solución. Aquí es importante tener en cuenta que el manitol es un diurético y no se recomienda utilizar en pacientes hipotensos. Esta es la principal diferencia con la solución salina. Pero como disminuye la presión, en un paciente hipotenso se puede exacerbar la hipotensión y consigo pues dar una isquemia cerebral. Entonces, el manitol se va a reservar para pacientes
con pupila dilatada, con hemiparesia y pérdida de conciencia. En cuanto a la solución salina hipertónica, vamos a tener que se utiliza en concentraciones de 3 a 23.4%, y este es preferible para aquellos pacientes con hipotensión o que tengan antecedentes de hipotensión, ya que no es un diurético y tampoco va a exacerbar el cuadro. En cuanto a los barbitúricos, son una buena opción, pero no es recomendable utilizarlo todo el tiempo. ¿A qué voy con eso? Los barbitúricos son un grupo de fármacos que causa hipotensión, por lo que pues no se van a recomendar en pacientes hipotensos. Tampoco se recomienda utilizar en la resucitación aguda, por la misma razón. Se recomienda utilizarlo en altas dosis para controlar la presión intracraneal elevada. Aquí es importante la estabilidad hemodinámica antes y durante el tratamiento con barbitúricos. No es de que le administro el barbitúrico y lo dejo así, no. Recuerden que es un fármaco hipotensor. Entonces, si el paciente ya tiene el antecedente de hipotensión, hay que tener mayor seguimiento y mayor control en este tipo de casos. En cuanto a los anticonvulsivos, vamos a tener que es importante conocerlos, ya que el 5% de los pacientes puede presentar epilepsia postraumática, como también en el 15% de las lesiones graves. En cuanto a los principales factores de riesgo que puede tener el paciente, va a ser las convulsiones dentro de la primera semana, hematomas intracraneales y fracturas de cráneo deprimidas. Entonces vemos que en el caso de la convulsión aguda, es bueno o es recomendable utilizar la fenitoína. Entonces, es importante recordar los riesgos, como lo he venido mencionando, ya que los anticonvulsivos pueden inhibir la recuperación del cerebro, por lo que se usa solamente cuando es realmente necesario. Entonces, tenemos a la fenitoína y la fosfofenitoína en la fase aguda, el diazepam, que se utiliza hasta que se detenga la convulsión, y en el caso de la fenitoína vamos a manejar dosis de 1 gramo intravenoso en el caso de los adultos. Algo muy importante es controlar las convulsiones, porque si la convulsión se da por un periodo prolongado de tiempo, estamos hablando de más o menos unos 30 a 60 minutos, se puede desencadenar en el paciente una lesión secundaria, que es realmente pues lo que estamos evitando. Bueno, en cuanto al manejo quirúrgico, realmente no voy a profundizar porque considero que es mucho más denso y creo que eso requeriría otra clase más y pues claramente le compete más al neurocirujano, pero aquí es importante recordar y evitar procesos infecciosos, grandes pérdidas de sangre, en caso de las heridas en el cuero cabelludo, como los mencionábamos al inicio, esto principalmente en pacientes pediátricos y adultos mayores. Entonces, cuando el paciente presenta fracturas y lesiones a nivel de masa intracraneal, va a requerir de intervención oportuna, así como también excluir presencia de hematomas. Y en este tipo de casos, la opción más acertada va a ser la craneotomía. Claramente en pacientes que tengan un deterioro rápido de conciencia, y para este tipo de casos se va a realizar por medio de agujeros de Burr de 10 a 15 milímetros más o menos, para poder descomprimir el cerebro, que es la imagen que tenemos de este lado. En cuanto a las lesiones penetrantes, es importante también evaluarlas con radiografías. Esto para evaluar lo que es la trayectoria, la presencia de cuerpos extraños y aire intracraneal. Y en caso de haber lesión vascular por penetración de, no sé, un destornillador, cuchillos o alguna bala, se debe dejar un drain para que no se vuelva a llenar, ya que este tipo de lesiones pueden generar una hernia uncal por la misma producción del líquido cefalorraquídeo. Bueno, aquí les dejo la bibliografía por si quieren leer un poco más al respecto. Muchas gracias.